Muchas gracias por mantenernos en esta sala, pese a que sabemos que hay muchas salas paralelas muy interesantes, pero estamos convencidos que esta va a ser especialmente atractiva, por lo menos por distinta. No solo tenemos ingenieros, aunque yo soy ingeniero en la sala, sino también contamos con un espectro bastante amplio de gente, entre los cuales incluso hay diputados, o sea que gente que de verdad manda sobre lo que hacemos. Primero que nada queremos agradecer a la organización de TFEST, a Nerea y a todo ese equipazo el impresionante trabajo que hacen organizando esto y el impresionante labor que desarrollan a la hora de conseguir transmitir la ciencia, la tecnología a la gente que está en la universidad, pero sobre todo mucho más allá. Conseguir que un evento así sea trending topic español demuestra que poco a poco esto va saliendo de las universidades, poco a poco esto va saliendo de los laboratorios y va llegando mucho más lejos. Y ahora vamos a hablar de uno de los sitios donde queremos que la tecnología y la ciencia llegue, porque al final es donde se toman las decisiones, que es en el Parlamento, donde están los políticos, donde al final muchas veces nos atrevemos a criticar por criticar, pero que donde tenemos que tratar de conseguir que la divulgación también llegue. Entonces, conmigo me acompañan Izaskun Lacunza, de la FECID. También tengo a Miguel Foronda, que está estudiando, es postdoctoral en Estados Unidos, y tres diputados, que son Rodrigo Gómez, del Partido Ciudadanos, Nagua Alba, de Podemos, y Valentina Martínez, del Partido Popular. Hay que excusar a María Veracruz, que a pobre a las 6 de la mañana nos ha dicho que no podía venir porque estaba enferma, pero le ha hecho una pena no poder venir. Y vamos a contaros un poquito la experiencia de qué ha sido ciencia en el Parlamento. El título que nos propuso Nerea es un poquito arriesgado, que era cómo un tuit puede cambiar una democracia. Es un poquito presuntuoso, no lo vamos a negar, pero sí queremos contar algo de cómo las redes sociales, cómo la tecnología empodera a la sociedad hasta el punto de conseguir que cosas de verdad pasen. Este no fue el tuit que os venía a hablar, pero sí fue el tuit que arrancó y que resume un poco el devenir que normalmente tenemos los ciudadanos hacia lo que sucede en el país. Mulet, que es un gran divulgador, una de las cosas que planteaba es: no hay forma de recuperar la ciencia porque la ciencia nunca ha estado bien. O Jorge Laborda, que es otro gran divulgador, planteaba: en el fondo no tenemos solución, es una batalla perdida. Hay un teleco que trabaja en un hospital, que soy científico, que suelo actuar en algunas cosas de divulgación, dije: es que está muy bien quejarse, pero quejarse en el fondo no sirve de poco. Hay que plantear ¿y por qué no buscamos qué se está haciendo en otros lados? ¿Y por qué no intentamos acercarnos? ¿Por qué no buscamos que los políticos entiendan para qué es la ciencia, qué es la tecnología, cómo les podemos ayudar en su día a día y que a partir de ahí surjan esas soluciones? Y la verdad que eso desembocó en mogollón de gente comentando cosas, mogollón. Un 31 de diciembre, y casualidades de la vida, como os había dicho antes Lorenzo, mi peque estaba enferma, nos salimos en Nochevieja y preparamos un pequeño manifiesto de por qué no intentamos poner en marcha esto en España. Algo parecido a lo que se hace en Australia, a lo que se hace en el Reino Unido, a lo que se hace en Inglaterra, juntar a políticos y científicos durante unos cuantos días para que hablen. Y lo cierto y verdad es que eso fue el 1 de enero a las 9 de la mañana. En unos días... En unos días nos empezaron a llamar prensa, la cuenta se hizo viral, empezó a apuntarse gente y en 30 días, gracias a la Fundación Cotec, estábamos contándole la propuesta a Ana Pastor, presidenta del Congreso de los Diputados, a la cual le pedimos, por favor, que nos permitiese contarlo a la mesa del Congreso de los Diputados, donde están los principales partidos representados y donde al final se toman todas las decisiones. Y el 7 de febrero del 18, o sea, 35 días después de haber lanzado una idea en Twitter, estábamos sentados en la mesa del Congreso de los Diputados con el acuerdo para hacer un evento anual en el Parlamento en el que se juntasen científicos y políticos. Eso fue como arrancó y a partir de ahí nos vimos con el ¿y ahora qué puñetas hacemos? Nos han dicho que sí, ¿qué es esto de la política? Entonces lo que quería preguntaros un poco a todos era, cuando eso pasó, cuando arrancamos, incluso con Rodrigo, que estuvo en una de las primeras mesas, o los Nagua y Valentina que estuvieron, ¿qué os pareció? ¿Qué idea? ¿Qué sentisteis? ¿Ya vienen los científicos a pedirnos más? ¿O de qué iba la...? ¿Qué sentisteis? Empecemos por ahí, luego vamos para allá, luego volvemos al revés. Bueno, lo primero, dar las gracias a todos los organizadores del TechFest, que la verdad es que es impresionante. Y es una gozada para mí volver a esta que es mi casa. Yo estudié aquí en la Carlos III, aunque en el campus de Getafe, porque soy de Derecho y Economía, pero la verdad es que en esta que siento que es mi casa y que siento con orgullo que la Carlos III, pues que organice algo así, pues la verdad es que está fenomenal, ¿no?
¿Y qué sentimos cuando nos vinisteis con la propuesta, cuando empezamos a conocer? Porque la empezamos a conocer por las redes, porque ya empezaron por las redes a nombrarnos y ya Andreu y el resto. Pues la verdad es que al principio dijimos, oye, pues esto está muy bien, la verdad es que es una cosa que es muy interesante, que es necesaria, pero sinceramente te tengo que decir que no pensábamos que esto iba a llegar hasta donde llegó, ¿no? Y coger las dimensiones brutales y espectaculares que cogió. Pero si la ha cogido, no ha sido por nosotros, porque nosotros simplemente lo que hemos hecho ha sido acompañaros, ha sido ayudaros y ha sido intentar pues, poner nuestro granito de arena, ¿no? Ha sido por vosotros, ha sido por ese trabajo, por esa fuerza, por esa ilusión y por todo esto que habéis hecho, ¿no? Y ha sido gracias a vosotros, y además es algo que demuestra que es posible cambiar las cosas, ¿no? Que la sociedad civil, que una sociedad civil potente, una sociedad civil fuerte, pues puede cambiar las cosas y puede unir a partidos políticos de diferentes espectros, con diferentes ideologías, muchas de ellas opuestas en muchísimos temas, pero que en esto hemos estado unidos. Y bueno, ha habido un ambiente fantástico. Yo siento que no esté aquí. Luego seguiremos un poquito al Sí, respecto de cómo fue lo de no voy a noviembre. enrollar, no voy a enrollar. Y luego, es verdad que nos hemos en la vida, pues me ha reñido mucho Nerea y tenemos ahí el cronómetro para todo. Sí, o sea ya. que, si queremos, porque lo que vamos a hacer es ir contando un poco desde cómo apareció hasta qué fue el evento en noviembre y sobre todo qué es lo que va a seguir. O sea, cómo de verdad va a ser la oficina. Pues yo recuerdo que me lo contó Rosa Martínez, que por cierto me da muchísima pena que no haya podido venir ella porque lo vivió muy de cerca y con muchísimo cariño. Me decía que para ella de esta legislatura había sido una de las experiencias, tanto en lo personal como en lo político, más bonitas, ¿no? Y por muchas de las cosas que apuntabas. Y yo recuerdo que me lo contó ella y me pareció una idea maravillosa y sobre todo me resultó muy sorprendente que no se nos hubiera ocurrido a nadie hasta ese momento, ¿no? Porque vivimos en un tiempo en el que la ciencia, el conocimiento, la tecnología tienen un impacto cotidiano en nuestras vidas sistemático y en ningún momento se nos había ocurrido que también debía tenerlo, por tanto, en la política, ¿no? Y que además se podía aprovechar como base para tener luego nuestros debates políticos. Recuerdo que estuvimos comentando eso y que también nos sorprendió lo que comentabas, ¿no? Lo aceleradísimo que fue todo, ¿no? De repente, desde pues eso, verlo en redes y comentar qué buena idea, qué original, ya se está haciendo en otros sitios, a que en poquísimos días en realidad estuviera ya ahí en casa donde estábamos nosotras trabajando, pues fue bastante impactante y fue un ejemplo precioso de cómo una comunidad se puede empoderar y acceder al Congreso, cosa que creo que debería ocurrir muchísimo más a menudo porque además enriquece muchísimo nuestro trabajo y fue un ejemplo enorme. Yo creo que hay que darlo a conocer también en ese sentido, ¿no? Para empoderar a otros colectivos para que accedan también. Efectivamente, ese era uno de los objetivos de hoy, darnos cuenta del poder que ahora mismo la ciudadanía tiene con la puesta en marcha de las redes o con la capacidad de interactuar con los diputados. Porque ahora una de las cosas más curiosas que deberíais saber es que sus correos electrónicos están en la web y tú les escribes y te contestan, que es una de las cosas que yo en enero, cuando lancé el tweet, no conocíamos ningún político y dices, jo, es que esta gente le hablas y te contesta. Pero cómo no, la gozada que es que nos hablen, vamos, sobre todo que nos hablen gente con la que normalmente no interactuamos, ¿no? Pero, bueno, efectivamente, en mi caso, yo empecé a formar parte de la Comisión de Ciencia y Educación, ¿no? Y Universidades un poquito más tarde y fue Juan Soler, que ahora es consejero en Andalucía y por lo tanto no ha podido venir, quien siguió esto desde el principio y me lo contaba ayer, que también fue a través del tuit de Rosa Martínez, ¿no? que fue la manera de activarse. O sea, que incluso entre los políticos también pasa que las redes sociales sirven para comunicarnos entre nosotros y enterarnos de qué está apoyando cada uno. Entonces, él, al ver en Navidad que Rosa se había hecho pues, un retweet o había puesto un tuit de algo de esto, empezó a bucear y a darse cuenta de que esto, que qué buena idea, que qué bien hacerlo. Y efectivamente, lo que habéis comentado, que iba a ser rapidísimo, porque además cuando se le contó a Ana Pastor
y a la mesa del Congreso todo el mundo, bueno, como no podía ser de otra manera también, ¿no? Ciencia y Parlamento, y en principio organizar unas jornadas, fantástico, vamos a escucharles. Y en realidad lo que es sorprendente es que nos sorprenda que el Parlamento escuche, si para eso estamos, para hablar y para escuchar. O sea que lo que sí es bueno es que iniciativas como estas continúen y que estas se divulguen y se den a conocer para que ciencia en el Parlamento sea algo cuanto más abierto muchísimo mejor, porque no se para aquí, ¿no? De hecho, una de las cosas que nos dimos cuenta muy pronto es que efectivamente, aunque no lo parezca, no es tan difícil llegar. Otra cosa es, una vez allí, qué hacer. Y de hecho, lo primero que nosotros nos pusimos como premisa es, vamos a hacer una cosa importante, es, a diferencia de muchas cosas que ya se están haciendo en España, hay muchas asociaciones, muchos colectivos pidiendo que la ciencia sea algo importante en los presupuestos. Y creemos que es importante, y eso también os lo vamos a decir. Os vamos a criticar cada vez que no se parezcan a los de otros países. Pero Ciencia en el Parlamento buscaba otra cosa, buscaba no hacer política para la ciencia, sino ciencia para la política. Cómo conseguir que la salud, la energía, el transporte, casi cualquier área de las que se discute en el Parlamento pudiese por lo menos estar informada en las últimas evidencias científicas. Y eso parece muy fácil de decir, pero es complicado de hacer. Y de hecho le he pedido a Izaskun de la Fundación CECIT que me acompañase un poco para contarnos lo que aprendimos en aquellas primeras semanas, que es cómo funcionan en otros países. Ella dirige la unidad de... Bueno, cuéntalo tú mejor, y así lo tenemos. Bueno, gracias, Andreu. Hola a todos. Pues efectivamente yo trabajo en FECIT, en la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, y desde el principio hemos colaborado de manera muy entusiasta con la iniciativa, porque parte de nuestro objetivo principal dentro de la Fundación es aumentar el valor público de la ciencia. Queremos sociedades con una cultura científica muy sólida, porque al final las sociedades informadas y digamos, confiadas en la ciencia son mucho más estables, mucho más impermeables a movimientos anticientíficos, a fake news, etc. Y, por supuesto, una iniciativa como la de Ciencia en el Parlamento, que pretende que la política esté más informada en la evidencia científica y sea capaz de tomar decisiones en ese sentido más sólidas, pues estaba absolutamente alineado con nuestros objetivos. Y además nosotros ya habíamos empezado a trabajar en esa corriente, que al final es una corriente internacional, es un poco lo que me está preguntando Andreu. Nosotros habíamos trabajado mucho en diplomacia científica ya, que en el fondo es otra manera de conseguir que la ciencia trascienda a los laboratorios. Nosotros queríamos conseguir que la política exterior española incluyese la evidencia científica como parte de su manera de estar en el mundo y de tomar decisiones en los foros internacionales. Ese proyecto de diplomacia científica que teníamos, que se puede entender como ciencia para el gobierno, digamos, nos había hecho tener a 3 coordinadores científicos en 3 embajadas estratégicas españolas, en Estados Unidos, en Londres y en Berlín. Y entre otras muchas cosas, esos coordinadores, que eran fantásticos además, habían permitido pues, ver un poco qué se estaba haciendo en esos países. Y, por supuesto, las oficinas de asesoramiento científico a los parlamentos y también muchas otras figuras que no son otra cosa que interfaces entre la ciencia y la política o el gobierno, las teníamos muy en el radar. Conocíamos a gente en la oficina parlamentaria, perdón, a la oficina de Ciencia y Tecnología en Reino Unido, teníamos también muchos contactos en Estados Unidos y en Bruselas, porque existen oficinas en el Parlamento y en la Comisión. Y yo creo que eso fue un poco, aunque la iniciativa de ciencia en el Parlamento, desde mi punto de vista, lo bonito y lo peculiar y lo especial que tiene es de lo que estamos hablando, de ese movimiento bottom-up y de cómo una demanda de la comunidad científica es muy bien recogida por la política. Es verdad que nos vino muy bien tener esos contactos porque al final te dan un poco la carga teórica de cómo se hace el asesoramiento científico, que no es trivial. Creo que luego hablaremos un poco de eso, de cómo hemos formado a la gente que ha participado en el proyecto. Efectivamente, porque la primera cosa que, como persona que sigue la política a través de los medios de comunicación, solemos estar mezclando es qué es lo que hace un gobierno, qué es lo que hace un parlamento, qué decisiones se toman en un sitio, qué decisiones se toman en otro. Es muy fácil ser seleccionador desde la barra de un bar, seleccionador de fútbol, o es muy fácil ser político desde el sofá. Pero en realidad cuando te acercas te das cuenta que un gobierno es el que consigue que el país levante la persiana cada mañana, pero que un parlamento
es el que diseña cómo va a ser el país dentro de 15 o 20 años, porque al final es el que está marcando las bases de cómo van a ser las cosas que se hagan en el futuro. Y aunque parezca verdad que ahora mismo tenemos un Parlamento muy fracturado y con muchas cosas, una de las ventajas que eso nos planteaba desde el punto de vista desde gente que está en la ciencia es que por primera vez, tal vez, o de las primeras veces, tienen que poner de acuerdo. Tienen que empezar a tomar decisiones una a una, viendo en qué están de acuerdo, en qué no están de acuerdo. Y en ese punto es muy importante donde la información llegue la más veraz posible. Conseguir acercar información científica y técnica a todos los grupos por igual y que luego, por supuesto, cada uno tome su ideología. Entonces, nosotros centramos mucho, y esto algunas veces nos costó explicarlo, nuestro poder en el legislativo, donde se toman las decisiones. Y ahí, lo que contaba Izaskun, descubrimos que hay formas de acercar ciencia y política. Les contamos que queríamos hacer una reunión anual, pero en realidad lo que teníamos en mente es, vamos a hacer esta reunión, vamos a explicarles para qué esto os puede servir, con el objetivo de hacer cosas como lo que se hacen en otros países. O sea, quiero que cuentes lo del emparejamiento, lo del asesoramiento en otros países, porque es que nos fascinó. Sí, pues bueno, como os decíamos, hay muchísimas maneras de hacer asesoramiento científico y de alguna manera de romper esas barreras que existen entre estos sectores aparentemente invisibles y que no lo son. Andreu mencionó muy al principio de esta andadura en Twitter esa idea de los emparejamientos que a él le encanta y a mí también, que básicamente lo que hacen, se hace en Australia, se hace en el Parlamento Europeo también y se hace en Reino Unido. Básicamente lo que se hace es emparejar a un científico con un diputado durante unos cuantos días, depende del formato de cada programa, para que ambas profesiones se entiendan. Entonces, un científico pasa 1 o 2 días con un político y, al contrario, el político pasa 1 o 2 días en el ambiente, en el espacio de investigación en el que trabaje el científico. Nosotros habíamos hecho... En Reino Unido, de hecho, casi todos los diputados han estado en algún laboratorio gracias a esta excusa. Y eso es una de las cosas que el año que viene vamos a intentar pedir a todos los diputados. Que vayáis a visitar una universidad, vayáis a visitar y que dejéis a un científico acercarse a vosotros para entender cómo trabajáis. Porque al final, el conseguir que eso funcione, el conseguir que haya una relación entre los dos es algo que es lo importante, que haya una confianza. Y cuando descubres que si tú ves un mapa del mundo, y aquí está pintado en verde todos los países que tienen dentro de sus parlamentos gente con formación científica trabajando para informar a los políticos. O sea, con oficinas de asesoramiento científicos, gente que está allí todo el tiempo para, por ejemplo, aparece una nueva tecnología de fecundación in vitro, o aparece un problema como es el suicidio, o resistencia a antibióticos, o unos nuevos tipos de aerogeneradores. Toda esa información hay que prepararla, dirigirla, digerirla, para que los diputados estén informados y puedan preparar las leyes de la mejor forma posible. Y eso, de hecho, existe una red mundial, aunque se coordina desde Europa, que es la red de oficinas de asesoramiento científico del Parlamento Europeo, en el cual se sientan esas oficinas y deciden qué temas les van a presentar a sus parlamentos en los próximos meses. Y no está España. Es una red que está desde los años 80 y no estaba España. Es una cosa que yo no lo sabía cuando arrancó todo esto. Nos fascinó tanto que lo primero que hicimos fue ir a contárselo. Ir a decirles, ¿cómo puede ser que esto no esté en España? ¿Cómo puede ser que no haya esa relación? Y la historia son bastante largas, el por qué no está, porque se ha intentado en varias ocasiones, pero por H o por B, o porque legislaturas que acababan, o porque no funcionaba, la cosa se paró. Y esta vez hicimos un simulacro de cómo podría hacerse esto. Pero para no cometer los mismos errores que en otras ocasiones, y gracias a lo que Izaskun nos comentaba, lo que les pedimos es a las oficinas de otros países que viniesen a enseñarnos cómo hacerlo. Que viniesen a contarnos, no sé si consigo que esto funcione, qué es lo que ellos hacían. Y lo que ellos hacían son informes muy, muy breves. 4 paginitas contando cómo funciona una tecnología. Lo que os contaba, CRISPR-Cas o un nuevo tipo de asfaltos. A veces son cosas muy concretas. O cómo es el transporte energético entre España y Francia. O cómo es la tecnología 5G. Cómo va a afectar eso a las comunicaciones. Todo eso resumido en 4 paginitas en un documento de divulgación, simplemente que tu público objetivo son 350 influencers que tenemos en este país, que son los diputados. Y básicamente conseguir que eso llegue. En esos documentos es importante que no haya recomendaciones, es importante que no haya puntos de vista sin especificar si son o no mayoritarios, y la preparación de esos documentos es muy difícil, es algo que hemos aprendido durante este año. Y para prepararlos hay que hablar con decenas y decenas de expertos, hay que tener una estructura que lo hagan y lo permitan. Pero lo primero que hay que decir es sobre qué temas. Y lo que hicimos
fue lanzar una convocatoria pública para que cualquier ciudadano pudiese presentarnos temas que creían que sería importante presentarles a los diputados. Esto se nos presentaron, creo que cerca de no me acuerdo cuántos fueron, casi 100 temas, y nos sentamos en 2 tardes con los diputados de la comisión a decidir de los 50, 60 temas que creíamos que había suficiente evidencia, cómo podríamos llevar a elegirlos. Le voy a pedir a Rodrigo que nos cuente un poquito qué le pareció esa mesa y a Valentina y a Anagua que nos contéis cómo creéis que se podría hacer esto. O sea, cómo podríamos, porque al final es imposible tratar todos los temas que hay en tecnología, sino cómo elegir los temas para que se preparen y que desde la comunidad científica preparen esos informes. Si os parece, arrancamos ahora por este lado y luego pasamos para allá. Bueno, efectivamente, una de las cosas más difíciles fue escoger esos temas. En mi caso, en la mesa que yo participé, yo soy portavoz de cambio climático en el Congreso y bueno, para el Partido Popular, no en general. Este es un tema que es, o sea, todo el soporte que tenemos es un soporte científico, o sea que en el mío en concreto, a mí esta oficina me parece fundamental. Pero yo creo que lo más importante que tendría que hacer la oficina en el Parlamento o el reto que tenemos por delante es intentar hacer, o sea, yo no estoy tan segura de que haya que escoger los temas de antemano. Tendríamos que tener algunos bloques, pero que cualquiera de los temas que van a surgir en sociedad puedan ser resueltos, a lo mejor no con la comunidad científica que hay concretamente o que tenga que estar concretamente dentro del Congreso, sino que ésta sea capaz de abrirlo a científicos de fuera, porque la comunidad científica con la que contamos es pues, la española o incluso todos los españoles que tenemos en el mundo, ¿no? O sea, que sean más bien un vehículo para conseguir las respuestas que un sitio donde todas las respuestas, o sea, donde todo lo que hayamos decidido tenga que proveerse de antemano. Yo creo que es mucho más interesante abrirlo lo máximo posible. Y además, es que creo que esto está llegando efectivamente porque se ha pedido, porque es una construcción de sociedad civil hacia la política, pero es que, o sea, curiosamente y providencialmente llega en el momento más importante de todo eso. O sea, estamos viviendo una revolución industrial, una revolución tecnológica de la que en el Parlamento, por muy veloces que vayamos y por muy esto que nos caracterizamos por ser punteros en todo lo que sale, porque estamos a otras, pero que es necesario, o sea, es necesario entender el siglo XXI y para eso es necesario que haya alguien o una oficina o gente ahí a la que sea fácil entre otras, formarnos, ¿no? Porque no llegamos ahí… Formarnos. Bueno, formarnos también, sí, porque la formación es… Sí. la información es una forma de formarse, ¿no? ¿Digo yo? Sí. A mí, cuando empezamos a hablar todo el tema y empezaban las reuniones, había como 2 cuestiones que me preocupaban porque me parecían especialmente difíciles de abordar. Por un lado, era el que la ciencia en ningún momento podía sustituir a la política y ahora explicabas lo complicado que era hacer esos informes y es precisamente por eso, ¿no? En el momento en el que sustituya al debate político ya no sirve para nada esta idea y además, bueno, no tendría ningún sentido, ¿no? Pero lo difícil que es informar sin intervenir, simplemente ofreciendo como esa base sobre la que cada cual luego construya los debates políticos. Y por otro lado, me pareció muy complejo la cuestión de los temas, ¿no? Porque temas hay cientos de miles de millones. ¿Y cómo decidimos? ¿Y cómo acotamos? Y me llamó la atención durante la jornada que había temas pues, que eran como bastante concretos. No sé si se me ocurre el suicidio, por ejemplo, es una cosa como muy específica. Pero por otro lado, había otros temas, conciliación, que eran muchísimo más amplios y que abordaban pues, muchos más ámbitos, ¿no? Y en cambio, pues una vez te sentabas, ¿no? y debatías con otros grupos, te dabas cuenta de que en realidad daba igual que unos temas fuesen más específicos y otros más generales, porque sobre todo servía para construir primeramente, ¿no? Que nos representásemos esa necesidad de basar en evidencias antes de ponernos a opinar políticamente y a debatir políticamente, ¿no? El informarnos y, por otro lado, porque el hecho de que se debatiera sobre esas bases lo que hacía era establecer unas bases del debate que permitían que ese debate fuera menos crispado, fuera más tranquilo y sin pensar tanto quizá en el afuera, sino en la materia sobre la que se estaba pensando y que ya el simple hecho de que generase ese efecto en los debates, ese efecto formal, digamos, ayudaba muchísimo a que esos debates fueran más profundos y más útiles para la sociedad al final. Qué bonito. Gracias.
Bueno, la selección de los temas. La verdad es que tú veías toda la lista que nos presentasteis. Que presentó cualquier ciudadano, ¿eh? O sea, Bueno, de hecho sí. está abierto, no la preparamos nosotros. O sea, fue Hicisteis el llamamiento público que luego... Y decías, wow, si es que querría hablar de todo. Porque claro, todo, pues aquella persona que tiene, bueno, pues que tiene inquietudes y que quiere conocer, pues es que al final todos los temas eran súper interesantes, súper importantes y querrías hablar de todo, ¿no? Pero había que elegir unos pocos y bueno, lo que hicimos en algunos casos fue mezclar, ¿no? Pues intentar reorganizar para decir, bueno, pues vamos a ver si juntamos estos dos y podemos hablar de esto. Bueno, este es más general y entonces ya podemos incluir en esto estas cosas, pero no hubo problemas entre los diferentes grupos. No hubo discusiones entre, no, es que yo quiero hablar de esto y no, que... No, la verdad es que fue todo... Una de las cosas que buscamos, y es una de las labores que las oficinas es muy importante que hagan, o que hemos aprendido del Reino Unido, de algunos, que es siempre tratar de buscar temas que todavía no estén en el debate político. O sea, buscar temas en los cuales los partidos posiblemente todavía no estén posicionados y todavía informarles tenga una utilidad, porque una vez un partido está posicionado es probablemente mucho más difícil modificar una posición, por difícil de explicarla. Y claro, esta es la lista de temas que terminó yendo, no sé si muy bien, pero fueron 4 generales, que efectivamente fueron los que se hicieron en días públicos, que los debates están en YouTube, los podéis ver, desde envejecimiento, inteligencia artificial, cambio climático, conciliación, y 8 más específicos que se hicieron en mesas a puerta cerrada, buscando que hubiese una confianza entre todos los grupos, desde antibióticos o prevención del suicidio, gestión del agua, contaminación por plásticos, etcétera, etcétera. Pero claro, cuando esto lo elegimos, que fue más o menos en mayo, se nos vino encima la preparación de esos informes. Que tú ves que los británicos lo hacen en 4 páginas, que el Parlamento austriaco lo prepara en 3 paginitas y dices, esto será fácil. Y no vimos que no, que claro, preparar eso es muy complicado y sobre todo porque tú no puedes coger y decir, vale, este es el mejor científico o la mejor científica en este tema. La siento en una mesa con unos políticos y que hablen. Porque propiamente lo que suele pasar es que el lenguaje es distinto. O sea, usamos distintas palabras, usamos distintos conceptos, usamos distintas velocidades incluso a la hora de razonar. Entonces, una de las cosas que las oficinas, y como bien decía Valentina antes, necesitan es un agente en medio, un interlocutor que sea capaz de coger la ciencia, hablar con decenas y decenas de expertas y expertos sobre un tema y preparar todo eso para transmitírselo al político en el punto de vista y con el lenguaje y con marcando qué va a ser importante para él y qué no va a ser, porque al final el tiempo que tienen es muy limitado, y necesitábamos la figura del técnico de asesoramiento científico. Hicimos una convocatoria pública para que gente, como no teníamos un duro, de forma totalmente voluntaria, se nos presentase. Y Miguel le hemos pedido que viniese porque él se presentó desde Estados Unidos y se ha venido a todas las reuniones. Entonces quiero que nos cuentes cuál fue tu impresión cuando no nos conocías todavía, nos conociste tal vez por alguno de estos tweets, y cuál ha sido tu impresión en el resto del proceso. Bueno, yo como científico desplazado en el extranjero siempre he tenido un ojo puesto en lo que pasa en España, ¿no? Y Twitter es una herramienta fenomenal para eso, para tener una visión global de todo lo que sucede a nivel político, científico y social, ¿no? Cuando vi el primer tuit de Ciencia del Parlamento dije, esto es algo genial para la ciencia, ¿no? Con el gorro de científico, como científico que soy, dije, esto le va a venir fenomenal a los presupuestos, a la gestión. Y luego cuando empecé a leer dije, no, esto le va a venir fenomenal a los políticos. Y una vez que me he metido digo, no, esto es fenomenal para todo el mundo, ¿no? Creo que desde el primer momento me di cuenta de que era una iniciativa que miraba lejos, que iba a llegar muy lejos y quise formar parte de ella como fuera. De hecho me presenté como experto y como técnico y finalmente participé como técnico. En mi papel como técnico lo he disfrutado mucho. He aprendido un montón y mi compañera Cristina igual. Ninguno de los dos éramos expertos en el tema que nos tocó. Y ha sido un ejercicio muy bueno tomar un paso atrás y tratar de tener una perspectiva global, ¿no? Hablar con expertos que tienen diferentes puntos de vista porque tienen su propia opinión, su propio interés y sacar un poco, extraer la información importante para luego transmitirla, ¿no? Y creo que eso ha sido un ejercicio muy bueno y hemos aprendido a muchos aspectos, tanto a nivel conceptual. Ha sido un privilegio poder hablar con gente experta en ciberseguridad, en datos abiertos, que era nuestro tema en democracia electrónica, pero también ha sido un privilegio poder hablar con los políticos y decirles, bueno, este es un poco el campo, cómo está ahora.
Y creemos que falta regulación aquí, 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 y creo que sería interesante echarle un ojo, ¿no? Y no sé, lo hemos disfrutado mucho. Y la verdad es que se nos presentaron cerca de 200 personas candidatas de todo el mundo, o sea, científicos que hay en España, pero también científicos en extranjero, científicos que no eran españoles porque se está extrayendo al extranjero, y nos costó mucho elegir a las 24 personas, porque como teníamos 12 temas, pensamos, vamos a formar a 24 y que 2 trabajen por tema, más que nada, pues algunos salía muy mal o por tal, y ir preparándolo. Y nos ha costado mucho que entendiese la gente que había 3 cualidades que desde el principio entendimos que eran muy importantes, y esto en las distintas oficinas de otros países nos lo planteaban, que es preciso tener formación científica, entre otras cosas no tanto porque seas experto en el tema que vas a tratar, que es algo que probablemente no se busca, porque entonces vas a tener tus sesgos, sino porque tengas una formación escéptica y crítica para saber decir esto es un artículo científico que ha hecho un grupo y esto no es una evidencia porque lo haya hecho solo un grupo, esto es una información en la cual hay un consenso generalizado de la comunidad científica y por lo tanto podemos atrevernos a llamarlo evidencia, por lo menos a día de hoy, y estas otras opiniones son opiniones de gente reputada, expertos, pero pueden estar enfrentadas. Saber diferenciar ese tipo de informaciones es tal vez lo que la formación científica te da, lo que la formación tecnológica te permite, el ser escéptico a la par que identificar en qué hay consensos de verdad. Por eso necesitábamos que fuesen científicos. Pero también, claro, al final, como os decía al principio, es una labor de divulgación, es una labor de traducir de un lenguaje a otro, de comunicar. Entonces tenía que ser preciso que la gente que fuese a hablar con los diputados fuese gente con capacidades de comunicación. Pues si no, si vamos allí y les soltamos 4 fórmulas y lo que conseguimos es aburrirles, lejos de hacer un bien a la ciencia, probablemente hemos hecho lo contrario. Y la tercera, y tal vez más difícil, y como científico lo puedo decir, que es la humildad. Los científicos, por definición, somos arrogantes. O sea, nos creemos capaces de descubrir algo que no ha descubierto nadie. Eso, por selección, somos... Bueno, no lo voy a repetir. No voy a hablar de los políticos, pues no. Me puedo meter conmigo mismo. Pero al final ellos se creen capaces de mejorar el mundo y todas las 2 cosas son difíciles. Entonces, conseguir esas 3 cosas fue muy difícil, pero la verdad es que tenemos que agradecer, aquí está Miguel, pero te quiero agradecer a todo el equipazo de gente que ha estado trabajando. Nerea, de hecho, es una de las técnicos que estuvo acompañándonos durante todo el proceso y sigue trabajando con nosotros. Y cómo nos hemos... Es un equipo que hasta nos fuimos a la residencia de estudiantes del CSIC, porque es un sitio emblemático donde estar, y tuvimos 2 jornadas en las cuales aprendimos cómo hacer esto. Y le quiero pedir a Ifaskun, que fue la que nos ayudó a contactar con todos los agentes internacionales para que nos explicasen cómo fueron y qué es lo que allí aprendimos. Pues bueno, efectivamente estas jornadas fueron una auténtica pasada y quería conectarlo un poco con lo que estaba diciendo Nahua, porque efectivamente el asesoramiento científico no es obvio y es una cosa que hay que aprender. Entonces, lo que quisimos hacer en esta primera jornada de formación para los investigadores que iban a trabajar de técnicos era explicarles lo que acaba de decir Nadia como primera cosa fundamental, y es que la ciencia es una de las dimensiones que afecta, que los políticos consideran en su toma de decisiones. Hay muchas otras. Existen los presupuestos que limitan determinadas decisiones, está la ideología, está la presión social, hay muchas otras dimensiones que tienen que tener en cuenta. Y una de las cosas más importantes que quisimos en esta formación es que se entendiese eso, que no hubiese frustración porque la ciencia en determinados momentos no, digamos, ganase la batalla, porque hay otras dimensiones. También queríamos transmitir lo que ha dicho Andreu, que no es un científico a científico, con lo cual hay que aprender a transmitir esa información. Queríamos que se entendiese también que el asesoramiento científico, por definición, debe ser multidisciplinar. De nada me sirve que comuniques resultados que han funcionado en un lab aislado de todo el contexto social. Y por eso nos gusta tanto también dentro de la Fundación el asesoramiento, porque se vuelve a la idea de una ciencia multidisciplinar que tome en consideración cómo afecta socialmente determinados avances tecnológicos. Y creo que hay otra cosa más importante de la formación, antes de contaros un poco qué tipo de formadores había, y la idea del consenso. No estamos hablando de vanguardias científicas ni de punta de lanza, sino comunicar a los científicos aquello que está consensuado. Y además, trascender un poco a la comunidad científica. Hay que identificar también consensos y evidencias respecto a un tema del tercer sector, de la industria, etc. Entonces, es un aprendizaje también muy importante, yo creo, para los científicos. Entonces, lo que hicimos fue organizar 2 días formativos en los que distinguimos también 2 grandes bloques: cómo se asesora
legislativo, que era el caso de ciencia en el Parlamento, pero también unas pinceladas de cómo se asesora al Ejecutivo, que es diferente. No es lo mismo asesorar, por ejemplo, en una crisis del ébola a un gobierno que está tratando con eso hoy, o un Fukushima, que un proceso legislativo que te permite quizá mirar más a largo plazo, etc. Quisimos distinguir esas dos maneras. Y luego trajimos formadores de todos los niveles de gobernanza, gente que estaba trabajando a nivel de ayuntamiento, y trajimos un ejemplo del Ayuntamiento de Madrid, también cómo se trabaja en el asesoramiento a nivel nacional y estructuras un poco supranacionales, como es el caso de la Unión Europea. E hicimos lo mismo en el caso de los parlamentos. Y aparte de eso, tuvimos un bloque muy importante de divulgación científica, lo ha explicado muy bien Andreu, el motivo de todo esto. Y después empezamos a trabajar muy apoyados por la Oficina del Parlamento Británico en el método concreto que utiliza esa oficina y que acaba en los informes que os ha contado Andreu. Y ahí pues ya empezaron un poco a sudar los científicos y a darse cuenta de determinadas cosas, algunas de las que os he contado, del enfoque multidisciplinar, etc. Los pusimos a trabajar en temas de los que no son expertos. También ha explicado Andreu un razonamiento para evitar tener, digamos, opiniones un poco, los científicos tampoco somos impermeables, ¿no? Tus propias opiniones, a tu propio trabajo, lo sacamos completamente de sus áreas, pero lo que sí tienen es el método, que es lo importante al final. Y yo creo que salió fantástico y, como os digo, esa fue un poco la primera sesión sobre el método en sí mismo. Supongo que ahora querrá también Andreu hablar de la siguiente fase. Luego, una vez ya se suponía que sabíamos cómo acercarnos a los políticos, teníamos que aprender cómo funciona el Congreso de los Diputados. Y yo no sé si hay alguno de aquí que sabe cuánta gente trabaja en el Congreso de los Diputados y cuál es su día a día. Pero más allá de lo que nos salen las noticias a las 3, hay muchas más cosas. Hay letrados, hay bibliotecarios, hay facultativos, hay muchos agentes que están detrás de los políticos, que son los que consiguen que aquello vaya funcionando día a día y que necesitábamos entender, porque al final tú, si se supone que vas a ser capaz de informar y asesorar a la hora de preparar nueva legislación, tendrás que entender cómo se prepara. Y tuvimos unas jornadas en la Fundación CONTEC, que nos ayuda muchísimo para poner en marcha todo esto, en donde por fin juntamos, un día allí con una excusa, juntamos a diputados y a los científicos. Entonces os quiero preguntar un poco a Rodrigo y a Miguel, que sí que estuvisteis allí, ¿qué esa primera sensación qué notasteis, qué visteis y qué barreras se rompieron, vamos a decirlo así? Bueno, yo quiero decir que ese día fue bastante impresionante. Recuerdo estar sentado y ver entrar a todos los diputados y dije, madre mía, que esto es real, están aquí. Y me sorprendió mucho ver el buen ambiente que tenían, el ambiente de trabajo, el ambiente cooperativo que tienen entre ellos. Creo que es algo particular o que sucede particularmente en el grupo de trabajo de ciencia y tal vez es un poco porque la ciencia es más transversal y trasciende un poco la ideología política. Me gustó mucho verles y me parecieron personas muy cercanas, muy sociables y fue una experiencia inolvidable, muy buena. Me sorprendió para bien. Luego, de hecho, bueno, ahora, como vamos mal de tiempo, voy a pasar a la siguiente, que es el cómo hicimos las jornadas, porque al final eso fue un preludio de lo que fueron las mesas, de lo que fue sentar en una sala grande con 200 personas de público, con el streaming trending, muchos diputados, muchos políticos y empezar a hablar. Entonces, cómo esas sensaciones que pasaron y qué os parecieron las jornadas. Y aquí, para no ser tan autobombos, también nos gustaría que nos dijeseis, y aquí los diputados, qué es lo que más os gustó, pero también qué es lo que creéis que podríamos mejorar de cara a futuros. Bueno, yo creo que estuvo todo muy bien, ¿no? Que salió, como siempre, pues hay cosas que se pueden mejorar. Hombre, como todo en esta vida, pues todo es mejorable, ¿no? Igual, pero yo creo que más cosas organizativas, de horarios o de igual número de mesas o quién compone las mesas, o sea, cuánta gente compone las mesas, más de esas cosas que de otra cosa, ¿no? Igual las fechas también, pues si es semana de pleno o no es semana de pleno, si no, no sé, bueno, pues... Pero por lo demás, yo creo que salió genial, salió mucho mejor de lo esperado. Yo creo que nadie nos podíamos imaginar que iba a tener la repercusión, iba a tener el éxito que tuvo. Y bueno, fue la primera vez, ¿no? Entonces, seguro que en las próximas ediciones
pues mejoraremos esas cosas, que muchas de ellas son culpa nuestra, no son culpa de vuestra, que vosotros hicisteis mucho más de lo que se esperaba, de lo que se podía prever, sino, bueno, pues nosotros tenemos un problema muchas veces, vosotros ya lo habéis vivido, ¿no? Que es el de la agenda que tenemos, que no sabes nunca cómo te van a ir las cosas y que lo sabes solo, pues si el jueves o el viernes de la semana anterior, pues sabes cómo va a ir la semana y entonces se te caen los, oye, que este compañero ahora no puede, ahora no sé qué. Bueno, pues son esas cosas que en nuestra vida pues que influyen y que vosotros habéis sufrido, ¿no? Sí, bueno, yo me estaba acordando de que después de la reunión aquella, Rosa comentaba que creía que había sido muy útil como para romper un poco con los estereotipos que los políticos tienen de los científicos y los científicos de los políticos, ¿no? Y que eso como primer paso la verdad es que estaba muy bien, descubrirse mutuamente como seres humanos ya está bastante bien. Y con respecto a qué cosas se podrían hacer mejor, yo creo que, y esto creo que es más responsabilidad de los grupos parlamentarios que de los científicos que vinisteis, creo que habría que conseguir que todavía más diputados y diputadas se sumasen a este tipo de iniciativas. Es verdad lo que comentabas, claro, a veces es que es imposible, puedes tener la voluntad, pero no tienes el tiempo, pero quienes salieron de las reuniones salieron realmente contentos. O sea, yo, no solo tenemos que decir que fueron, nuestro grupo, creo que casi 75 de 350, o sea que son muchos en 2 días y la verdad es que nosotros nos quedamos muy fascinados de la coja y os lo tenemos que agradecer a los que estáis en la comisión de ciencia, porque es verdad que sabemos que sois los que estuvisteis dando el empuje a vuestros compañeros a acercarlo. Porque al final uno de los problemas que le vemos a ciencia en el Parlamento es que se quede como una cosa de los políticos que hablan de ciencia y en el cómo transmitirlo a todas las comisiones, a la Comisión de Cambio Climático, a la Comisión de Migraciones, a la Comisión de... Yo simplemente una cosa, permítame que te interrumpa, que en nuestro caso, como grupo, digamos, mayoritario, pero el pequeño de los mayoritarios, pues teníamos menos diputados por mesa, ¿no? Y yo tuve compañeros que se enfadaron conmigo. Porque me dijeron, oye, ¿y a mí por qué no me pones? Y digo, pues que no podemos ya, porque no tengo posibilidades. O sea, que había más peticiones, pero bueno, era lo que... Antes que hablábamos de los temas, yo creo que fue un acierto que muchos de los temas eran muy sexys para muchos diputados, ¿no? Y el hecho de que, bueno, veas temas que dices, pues mira, esto me parece que puede estar interesante, eso también es un acierto, porque ya te atrae a la iniciativa y una vez entras en eso, has entrado en la dinámica y ya no te van a dejar escapar. A mí una de las cosas que me gustaría y que os pediría para el año que viene es, en esa línea, ¿no? de los temas sexys, es que os atreváis, porque esto es algo que pueden hacer los que no estamos dentro, ¿no? Que se atreva la ciencia a traer temas polémicos. O sea, temas polémicos que no es tan fácil, pero que con esa base científica, o sea, esos temas que están en la sociedad y que sin embargo hay, pues por lo políticamente correcto, para evitar crispar demás, y entonces empezar los debates desde una base científica que ayudan a hablar de temas que están fuera, pero que no son tan o sea, que son tremendamente atractivos, pero que no son tan fáciles de tratar porque eso hace también que trascienda la parte de la ciencia. Y luego hay una cosa que a mí me sorprendió por comentarios de mucha gente. Ciencia siempre suele entenderse como disciplinas de las STEM, ¿no? De science, de tecnología, de ingeniería. Y una de las preguntas que se hacían ahí es, muchos de los temas que se trataban eran de ciencias sociales. O sea, que hay una parte científica que es social y que tiene que ver todo con la política, ¿no? De hecho, los que estudiamos ciencias políticas estudiamos ciencias políticas. Efectivamente. No, porque al final es una de las cosas, las mesas como la de educación basada en la evidencia o como la de prevención activa del suicidio o las de migraciones, a ver, está claro que encima de todas esas cosas, por supuesto, hay una ideología, hay un punto de vista, hay un planteamiento, porque la ciencia no tiene las respuestas. Pero sí que hay cosas que se han hecho en otros países que han funcionado y que se pueden traer aquí o que se pueden tratar de adaptar. Y a partir de estas jornadas, la verdad es que nos hizo mucha ilusión llenar un día de científicos el Parlamento y la verdad es que el objetivo de este año era como el mes de prueba de Netflix. Este año lo hemos hecho por amor al arte, pero el objetivo es que de verdad haya gente que se dedique a eso, que se dedique a trabajar de eso. Yo quiero volver a mi laboratorio, quiero poder seguir
publicando, ya me van a matar en el mismo, de hecho hoy tendría que estar corriendo allí. Y eso funcionó y hasta la revista Nature, que es como nuestro santo grial, no os lo vamos a negar, nos llamó y nos pidió que les explicásemos cómo lo habíamos hecho en España para tratar de transmitirlo a otros países. Y nos están escribiendo de Italia, de Perú, de Argentina, de Chile, de muchos países, tratando de ver cómo conseguir promover que la sociedad se ponga de acuerdo para acercarse al Parlamento, para empoderar a la sociedad civil. Y ya en este país, todavía más contentos, es que casi, yo creo que es de la última cosa que se hizo antes de que la legislatura cayese y el Parlamento se decayese, fue aprobar la creación de la Oficina de Asesoramiento Científico. Nos costó bastante porque los tiempos eran los que eran. Y ya como última pregunta, sí os pediría, se ha aprobado la creación, pero es verdad que queda pendiente en el nuevo Parlamento la forma del mismo. Y sí me gustaría, primero, que os comprometieseis a apoyarla, esto voy a ser así. E incluso si podemos pediros que dentro de los programas de todos esté, nosotros encantados, y apoyéis la ciencia dentro de vuestros programas, pero también ¿qué nos recomendaríais? Vosotros que sabéis cómo funciona el Parlamento por dentro, más allá de estos eventos, de esta divulgación, de esta salida en prensa, para el día a día, para que de verdad tenga un impacto en el momento en que vosotros presentéis las proposiciones de ley, proposiciones no de ley, para que no sea solo una... es decir, porque a veces nos lo critican, ¿no? Que no sea solo un evento que hará la galería, sino que de verdad mejore vuestro día a día. ¿Cómo creéis que debería ser esta oficina? Y ya con esto aprovecho para pediros que cerremos, porque ya el cartel está y nos van a chillar por ahí detrás. Vale, voy a intentar ser rápido, pero yo quería explicar un momento a todos los que nos están viendo por qué especialmente es importante en estos momentos una oficina de asesoramiento científico. Y es que en un Parlamento fraccionado el Congreso cobra más vida, cobra más fuerza. Antes, cuando había mayorías absolutas, el Gobierno redactaba los proyectos de ley y que lo hacía con los funcionarios que tienen los ministerios, y en el Parlamento, como había una mayoría absoluta, lo que había era un rodillo que aplicaba y aprobaba la ley tal y como decía el Gobierno de turno. Ahora no hay mayorías absolutas, el Gobierno puede traer un proyecto de ley, pero luego se tiene que negociar en el Parlamento. Y entonces, en las fases de enmienda, esa ley puede sufrir muchas modificaciones, y así es lo que ha pasado, ¿no? Y entonces ahí es la importancia de que los políticos, los diferentes grupos, tengamos las evidencias a la hora de poder decidir si una ley la apoyamos o no la apoyamos, o introducimos determinadas enmiendas o no introducimos determinadas enmiendas. Por eso creo que ahora, en estos momentos, es más importante que nunca, creo que es más necesario que nunca. Y, bueno, por supuesto, lo vamos a apoyar, y yo lo que creo que es fundamental para que funcione, ya lo hemos hablado otras veces, es que sea independiente esa oficina, que no esté politizada por ningún grupo, que se vea que realmente está basada en hechos, está basada en evidencias, y que, por lo tanto, pues tenga un prestigio, y para eso lo que hace falta es transparencia. Si hay transparencia, pues no habrá ningún problema. Sí, yo estando muy de acuerdo con esto último, creo que también es clave que... Rapidísimo. Lorenzo también ha sido uno de los que ha estado día a día con nosotros, y es el que nos marca los tiempos en ciencia en el Parlamento. O sea, Nada, muy rápido. Yo creo que es importantísimo que sea útil. Que sea útil, por un lado, para los diputados y diputadas en su trabajo cotidiano, pero que también la sociedad lo entienda como útil, porque las cosas que la sociedad entiende como buenas y útiles son irreversibles, porque no van a permitir luego que se den pasos atrás en ese sentido. Y yo creo que esa es la clave. Yo no, ni Rosa ni yo vamos a ser diputadas en la próxima legislatura porque no nos presentamos, pero vamos a estar pendientes para que nuestro grupo, por supuesto, reme a favor de esto y lo apoye. Pues insisto en lo mismo que hemos dicho aquí, que sea una oficina independiente. Yo creo que, como decía antes, tampoco hace falta que sea mucha gente la que forma parte de ella, pero sí que tenga capacidad de llegar a muchos sitios y de poder... creo que la relación entre los diputados y la oficina tiene que ser muy fluida y tiene que ser muy diaria, ¿no? De muchos de los temas, porque al final necesitamos buscar respuestas a muchas cosas y no de todas conocemos, mucho más en un Parlamento fraccionado donde muchos de los diputados vamos a tener que llevar 5 y 6 comisiones, en lo que es tremendamente difícil ser experto en todo. Prácticamente no eres experto en nada, como mucho eres representante de algo, y ahí el asesoramiento científico evidente y con un punto muy
de ciencia y muy objetivo, va a ser súper, súper útil. O sea que, por supuesto, que la vamos a apoyar. Gracias. Yo puedo proponer Claro. para el año que viene o para las próximas ediciones, que estoy seguro que van a funcionar muy bien, quiero proponer esto que se ha mencionado, y es que los políticos se emparejen con los científicos y vean cómo es la vida en un laboratorio, porque creo que para nosotros fue muy enriquecedor y creo que para vosotros lo va a ser también. Así que a lo mejor podría ser una propuesta. Pues muchas gracias a todos vosotros por todos los comentarios que nos han estado haciendo. Hay muy poco tiempo, pero queremos abrir turno de preguntas. Si hay una o dos preguntas, aquellos que sean más rápidos, aquí tenemos a uno y después subo ahí. Hola, pues bueno, muchas gracias por la iniciativa. Quería preguntar un poco sobre pues, los temas políticos que habéis señalado antes, sobre que habéis tratado ya, qué temas estáis tratando, sobre cuáles habéis hablado, y estoy especialmente preocupado por temas como anticientíficos y tecnofóbicos que pueden impactar en la salud pública o en las políticas de energías. Saber un poco qué estáis haciendo. Gracias. Muy buena pregunta. De hecho, varios de los temas que se nos presentaron estaban enfocados en eso, en tratar de conseguir que ciertas pseudoterapias, por ejemplo, no llegasen a la sociedad. Fue uno de los temas que se presentó. Es verdad que al final no fue uno de los temas elegidos, entre otras cosas porque sabíamos que se estaba haciendo desde los ministerios una campaña al respecto. Es verdad que hemos tenido un proceso de cambio de gobiernos. Y entonces sabíamos que ya había mucha gente hablando al respecto de eso, y los políticos, la verdad es que nos dio la sensación de que estaban muy concienciados al respecto. Nos dio la sensación, por lo menos. Entonces no fue uno de los que entró de primeras, pero sin duda es uno de los temas que se puede plantear. Y sobre todo hay una de las cosas muy complicadas, y es que no está clara cuáles son las evidencias científicas para conseguir que eso cale. Es decir, más allá de que hablemos de un tema, el objetivo de una oficina es, vale, ¿qué se está haciendo en otros países, en otros sitios, que esté demostrado que funciona para evitar que las pseudoterapias o que ese tipo de conocimientos llegue? Y todavía no estoy seguro que haya suficiente información y suficiente evidencia como para plantear movimientos a ese respecto. Vale, buenos días. Mi pregunta es, brevemente, si cada uno de vosotros me podéis decir cuál es la propuesta que más os ha marcado, que digáis, esta ha sido interesante y me ha ayudado a tomar mejores decisiones, ¿no? O para conocer mejor todos los políticos. Muchas gracias. Difícil pregunta, ¿eh? Esa se la dejo a ellos. De las mesas en las que participasteis, ¿hay alguna que diga, o que vuestros compañeros os hayan dicho, esto tenemos que empezar a hablar de ello y no lo habíamos hecho todavía? ¿O tenemos que incorporar a alguno de los expertos como una de las personas a las que consultar? Es que todas las mesas, es que claro, si hablamos de todas las mesas, lo que hablaban es de los retos que tiene ahora el país y los retos del futuro. Entonces, ¿cómo no vas a incorporar la robótica? ¿O no? ¿Cómo no vas a incorporar el Big Data, o no, la inteligencia artificial o el cambio climático? Es que todas. Yo creo que incorporar todas y elegir una pues sería complicado, porque tienes los retos demográficos, tienes el cambio climático, tienes la inteligencia artificial, pues es que todas. ¿Y hay alguno que creáis que dices, no, hay algún experto? Si tuviese que mojar de las que estuve, esta creo que es la que probablemente más haya cambiado el cómo estábamos trabajando, o todavía no hemos llegado a eso, que es una de las cosas que probablemente mediremos en el futuro. Una de las cosas que es importante que las oficinas hagan es medir hasta qué punto de verdad esto sirve para algo, cómo esto cambia el dividir, el devenir de las cosas. Yo en ese sentido no hablaría de una mesa concreta ni de un tema concreto, y lo comentaba antes, yo hablaría del contexto en el que se estaban dando esos debates, que creo que para nosotros fue como muy novedoso el sentarte a puerta cerrada con gente experta y poder debatir pausadamente sin que eso se vaya a comentar después fuera y se te vaya a juzgar por ello, ¿no? Que te permitía muchísimo más profundizar con calma en los temas, y además eso hacía que de repente encontrases puntos de acuerdo con fuerzas políticas con las que normalmente no tienes absolutamente nada que ver, y ya presupones desde un principio que no vas a tener nada que ver, ¿no? A mí me parece que sí que fue un punto de inflexión en ese sentido, en que cambió el contexto en el que se daban los debates, y creo que eso es positivo, además en un momento pues, en el que hay mucha crispación en el ámbito político, que está muy bien que se den estas cosas. Yo creo que además la relación que han tenido los portavoces de ciencia en el Congreso es un buen ejemplo de buen parlamentarismo, ha sido un buen ejemplo de esta legislatura. Ahora, rápido, Valentina. Perdón. Es que me están diciendo No, ya, de sí. organización que llevamos un retraso. No, pues lo mismo, que en mi caso, como yo participé en la de cambio climático, pues efectivamente que ocurrió esto. Es verdad que es una de esas comisiones donde también existe un consenso muy fuerte, pero vamos, lo único que diría es que enhorabuena a todos vosotros por haber presentado esta iniciativa, por acercarnos, y ya no solamente que la ciencia esté en la política, que tenemos muchos
diputados que son científicos también o que han trabajado Somos de los países en del temas mundo con más de diputados ciencia. científicos. Sino que yo creo que también es muy interesante que la ciencia nos conozca a nosotros, que somos bastante más parte de la sociedad de lo que parecemos cuando se nos plantea esta dicotomía siempre. Gracias. Pues Rodrigo, Nahua, Andreu, Izaskun, Valentina y Miguel, muchísimas gracias por todas las ideas que habéis vertido en este coloquio. Sentimos que no haya habido tiempo para la última pregunta, pero acércate luego y pregúntales. Y si no, en el coffee break, que ya ha empezado y que, por favor, acudid raudos y veloces para tener más cafeína con vosotros.